Muy buenas tardes, gracias por acompañarme esta tarde un poco calurosa, pero estamos muy contentas de que estén aquí conmigo nuevamente. Mi nombre es Araceli Pichardo y es un gusto recibirte esta tarde con un tema súper interesante. Seguimos hablando de la infancia, seguimos en esta semana del Día del Niño y hoy traemos un tema súper especial para ustedes, papás. ¿Quién de ustedes no se ha preguntado cómo le digo a mi niño que murió la mascota? ¿Cómo decirle a mi niño que falleció algún familiar? El duelo en los niños. Para eso estoy muy contenta de que hoy me acompañe una maestra, gran maestra en este tema. Maestra, qué gusto que estés aquí, la maestra María Elena Monroy Romero. Maestra, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, maestra. Un placer estar con toda su audiencia y sobre todo con un tema que pocas veces damos la atención, ¿sabe? Exacto. Porque subestimamos y pensamos que los niños no entienden. Y no sienten. Y no sienten, y no viven el duelo. Exacto. Y entonces tocó un tema bien importante, porque muchos de los pacientes que hoy tengo vienen con duelos no resueltos desde niños. Y usted nada más habló de muerte, pero acuérdese que también hay pérdidas como... Sí, ¿verdad? Del trabajo, laborales, ¿no? Por ejemplo, el divorcio de mis padres. Sí, es un duelo. ¿No? Claro. La enfermedad de mi hermanito. ¿Correcto? Sí. El despido de mi papá. Sí. El cáncer de mi mamá. Sí. La pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo, de ver cómo... Son duelos. Entonces... tocó un tema muy interesante y pues muchas gracias por haberme invitado. Desde cuando que estamos, que venimos, maestra. Pero bueno, siempre creo que los tiempos de Dios son perfectos y creo que es ahorita y el tema, el tiempo importante. Y yo le agradezco que haya ponderado este tema, porque de verdad es un tema que todos tendríamos que tener conciencia, pero pocos lo voltean a ver. Así es. Muy poca gente lo voltea a ver y poca gente nos pide, oye, falleció el abuelito de mi niño o falleció su papá, sí. ¿Qué hacemos, no? Y nos vamos mucho con lo que ya traíamos, no le digas nada. Así es. No algunos mitos, ¿no, maestra? No le digas. No le vayas a decir. No lo llevo. No lo lleves porque entonces va a traumar. Sí. El perrito, hablando de mascotas, hay que reponerlo porque el niño se va a poner muy triste. Sí. Y entonces vamos teniendo adultos o creciendo en adultos con muy baja tolerancia a la frustración, viviendo en una burbuja en donde allá afuera no hay dolor, sí. En donde allá afuera se suple, ¿no? Lo que se perdió. Lo que se perdió, porque somos muy dados, ¿no? Como padres, de que se murió el perrito, pero te voy a traer otro. Correcto, ¿no? Correcto. Y les traemos otro para que se les olvide. Correcto. A los niños no se les validan sus emociones. Por ejemplo, en un duelo observamos mucho, depende de las edades, pero casi la gran mayoría el comportamiento es enojo, ¿no? Se enojan los niños y entonces era un niño que antes no se enojaba o un niño que antes no pegaba, ahora empieza a pegar o ahora se empieza a aislar y entonces obligan los papás a que estate bien, estate contento, empiezan a hacer cosas. Entiendo que es en la inconsciencia, por supuesto, o sea, por eso hay estos medios, hay este tipo de programas donde vamos a compartir con la audiencia el generar conciencia. Y generar conciencia es, hoy ya sé, hoy ya entendí el impacto que se genera en el momento que no le elaboro, le enseño a trabajar a mi hijo un duelo. Es su duelo, porque además vamos a imaginar que tenemos una familia donde muere el padre o muere la madre y hay dos pequeños o 3 hijos, y cada uno de ellos va a manifestar un dolor de manera diferente por el vínculo que tenía con la mamá. Entonces es muy importante hablar de la muerte, que eso es con lo que me gustaría empezar a hablar, sí, antes claro, de maestra. Hablar de la muerte, maestra. Ajá. Y pues yo quiero hacerle a usted, a Joel del otro lado de la ventana, de la ventanilla, y a toda su audiencia, una serie de preguntas, maestra, que yo creo que usted me las puede ir contestando mentalmente y las voy a ir haciendo de manera pausada, porque es un tema que todos deberíamos de hablar y que nadie habla. Y la primera pregunta, maestra, es: ¿de qué le gustaría morirse? Ay, qué difícil. Pues tiene que contestarme, maestra. ¿De qué le gustaría morirse?
Pues creo que a mí me gustaría morir de viejita. De viejita. O sea, es decir, el cómo vendría de la mano con esas muertes de que ya no despiertan, ¿verdad? Sin dolor. Ok. ¿A qué hora, maestra, le gustaría? ¿A qué hora? Pues ¿en la mañana, en la tarde? Por la madrugada. ¿En la madrugada, que sea a las 5 de la mañana o ya entrando la noche? Sí, entrando la noche. Ok. ¿A quién sería la primera persona que le gustaría que le dijeran que usted murió? Ay, qué difícil. Pues yo creo que a mi esposo. A su esposo. Mi Ok, esposo. maestra. ¿Cómo le gustaría su ritual funerario? Me gustaría que todos fueran de blanco. Ujú. No me gusta el color negro. Ujú. Me entristece más. Que fueran de blanco y con muchas flores blancas. Ok. Todo blanco, todo blanco. Todo me blanco. gustaría. Ok. ¿Alguien que no le gustaría que estuviera ahí? ¿Alguien? Pues no. Hasta el creo que momento hasta el no. momento no. Ok. ¿El destino de sus restos? ¿Inhumación o cremación? Cremación. ¿En dónde tendrían que terminar sus restos? Creo que junto a los de mis papás. Perfecto. En una urna. En una urna, en una iglesia. Perfecto. ¿Donación de órganos o no donación de órganos? Si cabe la posibilidad. Si hay la posibilidad, sí me gustaría. Y tal vez esta última pregunta tal vez se la va a reservar y está bien. Si el día de hoy saliendo de aquí nos matamos o nos morimos, accidente, un infarto, Ujú. ya sabe, ¿no? Esas partes de la vida que nos toca. Sí. ¿Hay algo que aún no le ha dicho a alguien que es importante para usted? Se iría, Creo nada que más, no. si usted me dice, no pregunto a quién, nada más es, ¿se va bien? ¿Completo? Pues creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Ok, bueno. Estas son las preguntas que nos debemos hacer entre familia. Ay, maestra, pero cuesta mucho trabajo hablarlo. Es que hablar de la muerte no es algo sencillo. Es algo siempre sencillo, maestra. siempre hablamos de la vida. ¿Qué vamos a hacer en 5 Sí. años? ¿Qué vamos a hacer el mañana? ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Pero nunca hablamos de lo que tenemos como verdad irrefutable. Nos vamos a morir todos, ustedes, nosotros, Todos. Joel y Claro. todos los que nos están viendo. Nos vamos a morir. Sí. Y el tema es cómo nos han enseñado a ver a la muerte. Claro. Porque una cosa es el 2 de noviembre que nos reímos Claro. y otra cosa es cuando nos toca a nosotros transitar por un duelo de alguien que amamos profundamente, ¿no? Ya incluyendo en ello las mascotas. Tengo ahorita una paciente, de verdad, a mí me ha cautivado. Ayer trabajé con ella, fue su primera sesión, era su perrita, una perrita chihuahua. Ella tuvo un accidente y la perrita iba, siempre la perrita la acompañaba cuando ella manejaba del lado del copiloto. Ujú. Por permitir que la acompañaran personas, esos viajes en donde se comparten. Yo voy para Pachuca, entonces Ajá. me comparto mi Viajes viaje, compartidos. viajes compartidos. Ella había dicho que no a una persona, pero ándale, mira cómo la vas a dejar, porque venían de allá de por Huejutla. Y bueno, ella dice que sí, entonces la perrita venía aquí, se queda dormida, se accidentan y evidentemente ella la aplasta con el volante y la perrita muere. Entonces, para ella es un duelo muy difícil, porque decía, es que ella era mi compañera. Entonces, hoy incorporamos, yo sé que no se compara un ser humano con una mascota, sin embargo, estamos hablando del vínculo que había Emocional. con esa pérdida Así que es. generó, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos una invitación a hablar de la muerte, porque yo veo mucho de qué le hubiera gustado, Sí. ¿no? Sí. Y luego unos hermanos decidiendo una cosa, otros hermanos decidiendo otra cosa, o los hijos, o la esposa, que es un caos eso, que en lugar de decir, voy a dejar mis asuntos arreglados, hay 3 cosas, antes que empecemos a abordar del duelo de los niños, hay 3 cosas que todos, usted y yo, Josué y todos los que nos están viendo, tenemos la obligación de tener. El primero es un testamento. Obligatorio, maestra. Sí, sí. Para no dejar ningún Problemas tipo de a la problemas familia. a la familia, Claro. generar causa al interior de la familia, gastos para la familia, Claro. porque los juicios intestamentarios son muy largos, muy caros, ¿no? Y además a veces van muriendo los demás y los juicios siguen, Ujú. ¿no? Entonces, un testamento donde yo diga, esto lo quiero para aquí, para esta persona, págalo. Segundo, maestra, mi ley de voluntad anticipada que hay en Hidalgo.
¿Cuál es, maestra? Si yo tengo o llegar a tener, vamos a imaginar que ahorita a mí me digan, Marilena, tienes cáncer, apenas me lo acaban de diagnosticar hoy, y yo tengo una claridad, y usted me pregunta a mí a nivel personal, y es algo que lo he platicado con mi hijo, a mí no me gustaría sufrir, a mí no me gustaría que si ya me dijeron, ya no tienes ningún tipo de remedio, ya estás en crónico degenerativo terminal, ya no, que mi hijo no propicie el que los médicos sigan haciendo cosas cuando ya solamente son cuestiones paliativas, ya me voy a morir. Entonces, no generar lo que nosotros le llamamos obstinación terapéutica y solamente irme a mi casa, tener los cuidados paliativos para tener una buena calidad de muerte, esa calidad de vida que me lleva a la muerte, y se acabó, pero tengo que tener ese papel, ese documento, para que los médicos paren y les digan, mira, aquí está mi voluntad, se presentan en un hospital, se hacen ante notario, y miren, sin que tengamos en jaque a la familia, sin que tengamos en jaque al sistema hospitalario, porque ellos van a seguir haciendo lo que sea necesario, porque si no incumplirían una responsabilidad pública, un médico en contra de su ética. Entonces, aquí está mi documento, y por favor quiero que respetes lo que ha sido mi voluntad, por eso se llama ley de voluntad anticipada. Entonces puede ser que yo hoy estoy sana y que viendo en un futuro pudiera yo estar en esa condición, y se formula este documento, se suscribe este documento ante notario, hay una serie de protocolos muy sencillo, muy simple, muy sencillito, más de lo que se pueden imaginar, o ya sé que estoy enferma y antes de caer en una condición en donde ya no me permita razonar, establezco mi ley de voluntad anticipada. Y el tercero, maestra, mi paquete funerario pagado. ¿Cuántas familias, de verdad, maestra, vemos juntando dinero, quedándonos sin dinero, aunque sea el lugar más económico, finalmente es algo con lo que yo no contaba, y entonces ahora hay que desembolsar? Entonces, esas son las tres cosas que yo tengo que tener muy claro: mi testamento, mi ley de voluntad anticipada y el pago de mis gastos funerarios. Es mi responsabilidad, no dejar asuntos pendientes, ¿no? Y se acabó, maestra. El día que se ocupe, pues ya está todo, dejo dicho, platicado, ¿no? Oye, yo quiero esto, me gustaría esto, se los comento a ustedes, familia. Cuando yo empecé a estudiar tanatología hace como 12 años, más o menos, 13 a lo mejor, yo platicaba con la familia, con mi familia, y era un tema muy sensible porque me decían, oye, ¿ya quieres que nos moramos? Yo, no, pero ¿por qué hablas de eso? Es que la vas a traer. Le dije, bueno, si cada quien, si todos los que hemos estado, porque estábamos en una reunión, si todos los que estamos aquí hemos hablado de la muerte y no nos hemos muerto, si aquí no es cuando lo hablas, es cuando te toca. ¿Por qué la gente piensa que el solo hecho de evocarla ya nos va a tocar? No, entonces es un tema que si nosotros como adultos, hablando ya hacia a los niños, lo entendemos, lo tengo claro, sé que voy a pasar por un proceso doloroso, sé que voy a pasar por una serie de etapas, bueno, pues aprendo y entiendo que es parte de la vida, las pérdidas, y que ese dolor no hay forma que yo lo evite, no hay forma, maestra. Y si yo como adulto me hago cargo de mí, en mi dolor, en mi proceso, ¿sabe qué va a ver los niños? Los niños van a ver lo de mí. Ok, yo me acuerdo que mi mamá lloraba. ¿Tú lloras? Sí, yo lloro. Pero si yo le pregunto a los pacientes, es que tu mamá fue, sí, pero es que nadie hizo nada. Fíjese lo que me dijo un paciente, es que ahí hicieron en mi casa como que nada pasó. Ocultan las cosas. Ocultar las cosas para estar bien. Y yo no sé quién les dijo que una pérdida tendría que estar bien. Una cosa es el cómo lo manejas tu proceso, y otra cosa muy diferente, el cómo lo transitas. Hay pacientes, me ha tocado pacientes, ha habido, de verdad, maestra, si usted sabe quiénes han sido mis mejores maestros de vida en el sentido de aprendizaje, han sido los mismos pacientes. Ellos transmiten un dolor muy profundo cuando ha habido una pérdida significativa para ellos. Le estoy hablando de muerte de mi mamá, pero la muerte de mi papá, pero la muerte de mi hermano, pero la muerte de mi hermana, la muerte de mi hijo, la muerte de mi hija. Y las muertes más complicadas, las más difíciles, maestra,
son las muertes por suicidio o por homicidio o feminicidio. Esas son las más difíciles, maestra. De superar. Las más complicadas, tanto en consultorio como en el proceso. Porque son muertes que socialmente no son validadas. Claro. No las aceptamos, maestra. No es lo mismo que digo, bueno, es que murió mi papá, le dio un infarto, claro, o se accidentó, o murió en la sala de operaciones, como la de un suicidio, como la de un homicidio, o en el caso de las mujeres, como un feminicidio. Claro. Son muy complicadas, maestra. Entonces, si yo como adulto, y por eso le digo a los papás cuando llegan a consulta, yo lo hago responsable, siempre les digo, lo hago responsable. Si usted no trabaja el duelo, ¿cómo lo va a manejar sus hijos? Con esto me dices, maestra, es un proceso que deben de enfrentar tanto el papá, los hijos y la tanatóloga. Es un triángulo esto, definitivamente, para poder ayudar a un niño, ¿no?, a salir de esto. Fíjese, maestra, que comúnmente cuando tengo familia, siempre me llevan a la persona que consideran que necesita más ayuda. Siempre hay un integrante de la familia que es el que, sí, por el vínculo, por su temperamento, por la personalidad, es el más afectado, ¿no? Entonces me llevan al integrante. Pero siempre me van a traer a la familia, Le digo, a ver, ok, ¿y cómo están los demás? Porque si yo estoy trabajando con él o con ella aquí, claro, y llega a la casa y ve lo contrario, pues tú y yo estamos locos, Lucas. Y entonces, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo transito? Entonces siempre mando llamar a la familia y pregunto, ¿cómo están los demás familia? ¿Cómo están los demás integrantes? Claro. ¿No? Es válido que me digan bien, ok. Alguien puede decir, no están bien, bueno, yo considero que están bien. Pero siempre les digo, no está padre que cada esquina alguien esté llorando cuando pudieran llorar juntos. Todos. Me pasó el caso, maestra, de una exalumna, me acuerdo muchísimo, creo que fue casi inicio de la pandemia, donde su papá falleció, yo creo que le dio un infarto, porque se infartó en la cama, estaban durmiendo, se incorpora el señor y le da un infarto y muere. Y entonces son de esos matrimonios que siempre juntos para todos lados, maestra. O sea, son de esos matrimonios que todos juntos. Entonces, a quien fui a asistir fue a la mamá muy mal, pero las hijas, ¿estamos bien? ¿Bien? Yo decía, pues murió su papá. Sí, pero estamos bien. Sí, nos duele, pero mi mamá. Entonces, lo que estaban haciendo es que estaban haciendo contención. Yo soy fuerte, porque no sé quién les ha dicho que tenemos que ser fuertes, ¿no? Yo estoy fuerte para que mi mamá no se sienta protegida y entonces no la vea mal. Y me decía la señora solas, es que yo veo a mis hijas y parece que no les duele. Y yo así de... ¿no? Entonces ya me senté a hablar con la familia y dije, a ver, ¿qué está pasando? Y ya, no, es que sí nos duele mucho, pero mi mamá sabemos que era su pareja, que era su... Sí, pero también era su papá. Entonces, ¿por qué no hablan de lo que les está doliendo? ¿Por qué no se integran para lo que les está doliendo? ¿Por qué no se acompañan en este proceso, respetando cada uno su forma en cómo exterioriza su proceso, pero no desde el rincón y haciendo como que no pasó nada o que todo está bien, cuando lo que no habla la boca, el cuerpo lo va a hablar. Claro. Y entonces, bienvenido al mundo de la depresión, bienvenido al mundo de la ansiedad, sí, pues porque entonces mis emociones las he decidido callar porque el otro esté bien. Y el otro no va a estar mejor porque tú te sientas mejor. O sea, hay una forma de pensar bastante curiosa. Yo pienso que si yo estoy fuerte, entonces al otro va a ser fuerte. Y a veces el otro entiende como, es que a él no le duele. Claro. A él no le dolió. Y este proceso se debe de llevar también con los niños, ¿no, maestra? A eso voy. Yo tengo que mostrar mis emociones. Cuando el niño está en un duelo, yo tengo que mostrar también mis emociones. Que a mí también me dolió la mascota, que a mí también me dolió la persona, ¿no? Y acompañarlo, sentirnos, que él se sienta acompañado en este duelo. Es correcto. Es importante eso. Bueno, entonces, teniendo claro que si los adultos no sabemos gestionar las emociones, ahora, ¿qué hago con un niño? Por ejemplo, imagínense, maestra, pero los he visto,
¿cuántos duelos se muere el esposo? Y tenían 2 hijos o 3 hijos o un hijo. Y la señora en el dolor se desconecta. ¿No? Es tanto el dolor, es tanto lo que le ocasiona que los niños a veces los asisten los abuelos y entran a lo mejor los tíos, pero ven a la mamá desconectada, o bien se murió un hijo. Y siempre le digo, por ejemplo, yo tengo ahorita una paciente que su hija se suicidó, y yo le dije, sí, pero tienes tu otro hijo. O sea, sí, tu dolor, pero aquí está otra persona que ya perdió a su hermana, que tuvo una pérdida de su hermana, y que evidentemente siente que perdió a su mamá, porque su mamá pareciera que se desconectó. Acércate a tu hijo, vive este duelo con tu hijo, ¿no? O sea, ningún poder humano va a cambiar lo que tienes que tocar, a menos que elijas no transitar por el duelo, y entonces bienvenido al duelo complicado, al duelo patológico, ¿no? Entonces, si yo como adulto no gestiono mis emociones, no hablo de la muerte como una posibilidad que todos tenemos, ¿no? Desde niños, ¿no? Hablar de la muerte como hablamos de la vida. Se murió el perrito, ok, vamos a hacer el ritual, ¿no? A ver, tenemos, a mí me gusta mucho esta película, no se me fue el nombre de este perro labrador que se muere y se fue el nombre de la película. ¿La razón de estar contigo? No, es otra película, donde el perro es parte de la familia, se muere, estuvo muchos años con ellos, y a los niños les dice, por favor, y hacen un ritual y cavan la tumba, y entonces le ponen el perrito, le ponen la sabanita, y entonces los niños hacen un dibujo, como lo que hacemos con los adultos cuando están en el funeral. Y entonces ahí le ponemos un simbolismo al perrito o a la mascota, y entonces el niño se va dando cuenta que esta vida tiene un principio y tiene un fin, que hay ciclos que se terminan, ¿no? Y entonces tenemos que darle un tiempo a ese pequeño, que bueno, a lo mejor todos los días va y saluda donde está el perrito, donde está el gatito, donde estaba su mascota, y tenemos un tema, maestra, que a mí sí me gustaría enfatizar con los niños, porque creo que yo lo hice como padre, no sé si usted también se identifica conmigo. Es tanto el amor que le tenemos a nuestros hijos, que pensamos que evitándoles el dolor van a estar bien. Sí. Y el día que les toca, maestra, es terrible. Por eso tenemos actualmente un alto nivel de chicos y chicas o niños, ya desde niños, con estado de ansiedad o depresión, porque no manejan la frustración. La vida trae pérdidas y va a haber muchas pérdidas. La primera pérdida, nosotros hablamos en tanatología, es desde que nacemos. Este vínculo del cordón umbilical se rompe, ya no existe, ¿no? Ahora tú respiras por ti, ya la mamá está aparte. Entonces, si yo a mi hijo o a mi hija, pensando que el más grande acto de amor que le puedo generar es evitarle el dolor, lo único que estás propiciando es evitar que viva la realidad que allá afuera se va a topar. Yo siempre le digo a los papás cuando llegan, es que el agua es digo, a ver señora, está muy bien cuidar hoy a los niños y a los adolescentes, qué bueno, pero ¿qué cree? Allá afuera le van a romper su burbuja, y se la van a romper súper rápido, y ¿sabe lo que va a pasar? No va a tener las herramientas socioemocionales para enfrentarlo. El niño va a sufrir, claro que va a sufrir, y va a llorar, claro que va a llorar, y va a vivir este duelo donde a lo mejor no va a comer por algunos días, y a lo mejor va a estar llorando, y probablemente se siente enojado, pero es parte del proceso, pero ese proceso lo va a pasar, porque vas a estar tú como papá acompañando ese proceso. Pero si tú lo contrario haces como, y vente y vamos, y yo te compro, y otro perrito, y ya pasó, y lo que sigue, ¿cómo dice? Es que hay que superarlo. Ya tenemos un tema, los duelos no se superan, se trabajan. Éntrale al dolor, siempre le digo al paciente o al usuario, éntrale al dolor, no, mí sabes que andaba una pastilla, ¿cómo no? Mira, es más, juego a veces con ellos, ¿no? Tengo ya también a veces uso el Tarcasmo, tengo una botellita de un medicamento, creo que es Dolac, no me acuerdo qué, pero el punto es que tengo una botellita, una caja y una botellita. Le digo, sí te puedo dar una pastilla. ¿En serio? Sí, para que se te quite el dolor, sí. ¿En serio me la darías? Claro. Mira, tengo esta presentación y esta presentación, ¿cuál quieres? ¿En serio? Pues me estás diciendo que no puedes con el dolor. Claro, aquí está.
Nada más que te tengo que decir una contraindicación. ¿Cuál? Que cuando deje de tener efecto, la realidad sigue esperándote y va a ser más grande. Tú decides si lo quieres anestesiar o le entras. Entonces con los niños pasa lo mismo. Claro. El niño tiene que vivir su duelo. La única diferencia es que no la va a vivir solo, sino va a venir acompañado con una mamá o con su papá o con un adulto diciendo, ok, a veces no sabemos, pues buscamos ayuda, ¿no? Si llevamos al niño al pediatra, si llevamos al niño al dentista, si llevamos al niño al médico, ¿por qué no llevarlo para su salud mental a un tanatólogo, a un psicólogo, para que le ayude a la familia a cómo transitarlo? Y no esperar que se vuelva un adulto con una serie de complejidades en donde no saben validar el dolor y entonces empiezan a anestesiarlo ya más grandes, pues con alcohol, con sexo, con comida y con todas las filias que hoy tenemos, ¿no? Total, se congela. Algo que también luego yo he observado que hacemos los papás, que no los dejamos jugar, a que los juguetes mueren. Cuando un juguete está roto, algo así, ¿qué haces? Es que mi muñeco ya se murió, ¿no? Y, ay, no juegues a eso, ¿no? O sea, no dejamos que los niños construyen duelos desde que son, ahora sí que desde muy chiquitos, desde que un muñeco ya no sirve para ellos, ya se murió, ¿no? Es correcto. ¿Sí o y no? además le tienes que dar un destino, por ejemplo, ¿no? Este juguete. ¿Qué pasa? A ver, ya tuvo su ciclo. ¿Qué quieres que hagamos con este juguete? Dale las gracias del uso que le diste a este juguete. Y ya se va. Se acabó el juguete, ¿no? Sí. Oye, lo voy a extrañar. Claro, es un proceso natural. Extrañalo, ¿no? Vívelo, pero este juguete ya terminó su ciclo, ya no está. Este que venga otro es otro, pero no va a suplir a este se coloca en un lugar especial. Y ahora sí vamos a empezar con los niños. Mira, tenemos diferentes etapas. Digo, un niño de 3 años, que es cuando más o menos empiezan ya a percatarse, a identificar, ¿no? El duelo, ellos lo manejan lo expresan de manera diferente. Yo te comentaba que a veces también hay duelos, por ejemplo, por la separación de padres. O sea, se pierde la dinámica de la familia, porque lo que están perdiendo es la dinámica de la familia, ¿no? Ya mi papá y mi mamá no están juntos, entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? O el abuelo, bueno, voy a poner hablando ahorita de divorcio. Entonces, me ha tocado pequeñitos que las maestras, las educadoras, que es algo... Yo tuve un pequeño de 3 años que empezó a pegar, pero había fallecido el abuelo y se estaban separando sus padres. O sea, en un periodo de 6 meses tuvo la primera pérdida, que es la del abuelo, y es como tenía 3 años, me dijo la mamá, pues es que yo pensé que no le iba a afectar, pero si el niño todo el tiempo estaba con el abuelo y de repente deja de ver el abuelo, pues evidentemente el niño extrañaba al abuelo. Claro. ¿No? Sí. Y luego sumado que ustedes se están divorciando, ¿no? Y no explican, porque un niño de 3 años no necesitas hablarle como un adulto, pero sí explicarle brevemente y conciso, decir, oye, tu papá y tu mamá, por ejemplo, esta separación, ¿no? Tu papá ya no va a estar en la casa, ¿no? Aquí nos vamos a quedar ustedes y yo, tú y yo, pero papá está presente, ¿cierto? Pero si no les dicen nada y de la noche a la mañana se desaparecen, entonces el niño empieza a generar ansiedad, que comúnmente lo reflejan en enojo o en tristeza. Este pequeñito, me lo manda la educadora, porque le dice, señora, pues entonces, ella pensaba, la educadora, que era más por el duelo de la muerte del abuelo. Entonces, yo trabajo con dibujos, ¿no? Tengo muñequitos en el consul. Entonces, pongo los muñequitos, estos muñequitos que puedes girarles la cabeza, todo el cuerpo, para que ellos lo pongan en la posición que quieran. Y tengo crayolas o dibujos, y entonces hojas para que ellos dibujen. Este pequeñito casi de 3, casi 4 años, entonces ya traía un tema de dibujo. Entonces le dije, oye, apenas con, ya sabes, los palitos y tal. Pero me llamó la atención que puso caras tristes. Digo, ¿esta quién es? Es mamá. Y lágrimas, ¿no? Y lágrimas. Digo, ¿quién es ella? Ella es mamá. ¿Y qué está haciendo? ¿Está llorando? Sí, está llorando. ¿Por qué llora? Y los niños te dicen, llora por mi papá.
Y tú, ok. ¿Y este quién es? Este es mi hermano. Y su cara de enojado, ¿no? ¿Y por qué está enojado? Sí, está muy enojado, me pega mucho. Y antes no me pegaba. Pero ¿por qué me pega? Si yo lo quiero mucho. Si imagínate, ya des esa sensación de rechazo de un pequeño, ¿no? Dibujamos al papá y la separación entre el papá, la mamá y el hermano era una distancia entre la hoja. Ve al papá lejano, ¿no? Y es ahí donde a través de los dibujos o a través de la acomodación de los juguetes te das cuenta cómo se encuentra el niño. Jugando, los niños siempre te van a decir, y vas preguntando, y este juguete, yo soy este, por ejemplo, yo soy este, ¿y qué me vas a decir? Yo te digo que ya no llores, o sí llora, o no, te expresan. Claro. Entonces, los niños de 3 años a 6 años, casi en promedio, son niños que te van a exteriorizar el duelo por cualquier tipo de pérdidas, y comúnmente, como no saben que les duele, o sea, no saben esta parte de, estoy triste, para ellos es o enojo o tristeza, dejan de comer, ya no juegan, se aíslan, hacen dibujos donde están tristes. Entonces ahí es donde siempre le decimos a los papás. Y manifestaciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, la pipí, los niños en la pipí, o de repente no te vayas, deja de comer, prende la luz, no me dejes la luz apagada cuando la luz estaba antes prendida, ¿no? De repente están viendo la tele, pero ves cómo divagan, ¿no? Hay mamás que digo, observen a su hijo. Observen como ustedes conocen a sus hijos. Sí, fíjese que ya no se quiere levantar, no quiere ir a la escuela, ¿no? Vamos, una serie de situaciones que los niños manifiestan y que son foco de atención. Maestra, las heridas de la infancia surgen a partir del 1 año, si no es que antes, hasta los 6, 7, 8 años, maestra. Hoy tenemos adultos rotos, sí. Rotos, maestra, por esas heridas que si bien todos hemos tenido heridas, todos hemos transitado de heridas, qué importante es cuidar de nuestros niños. Y creo, maestra, que esa es nuestra principal labor, el cuidar de ellos. Hace una semana me invitaron a dar una conferencia en el Centro de Salud Jesús del Rosal. Mando un saludo a Leida y a la maestra Karina, la administradora, que me hizo favor de invitar a las mamás que estaban por tener a un bebé, precisamente. Entonces yo les decía, oigan, hay estudios donde se han demostrado que las mamás que están en etapa de gestación y en etapa de amamantamiento, que estén transitando por una emoción no favorable como el enojo, la tristeza o la depresión en algunos casos, los niños tienden a nacer así con el ceño aquí, enojados, o llanto y no paran, como un sufrimiento, ¿sabes? Entonces, tenemos que cuidar a estos pequeños para que cuando sean grandes no sean unos adultos que no me enseñaron a validar mis emociones, ¿no? Que para que yo no sufriera me dieron todo, pero se olvidaron que mi emoción estaba ahí y que ahí se quedó mi tristeza, se quedó mi enojo, se quedó mi ausencia, mi soledad, porque la persona que yo amaba o la que me sentía protegida ya no está y nadie me dijo nada, o me dijeron, que es el segundo, ¿no?, que se fue al cielo. ¿Cómo le dices a un niño de 2 a 3 a 6 años que se fue al cielo? ¿Y sabes qué va a pasar? Empiezan los niños, es que voy a tomar un avión, así me lo han dicho, y entonces voy a subir estoy esperando a subirme al avión para poder ir a ver a mi abuelito. Y yo, ok, y como, ¿por qué te irías en el avión? Es que mamá me dijo que está en el cielo, ¿no? Ellos son literales. Entonces, depende mucho la edad, comúnmente es de 1 a 5 o 6 años, de 6 a 10 años, de 10 a 13, 14 años, porque son diferentes formas, etapas que los niños con los que pueden abordar. Fíjate que una de mis sobrinas, mi tío, su abuelo falleció. Ella tendría como tiene 15, mi sobrina, tendría como unos 7 años. Era muy apegada a mi tío, de verdad. Era todo, o sea, era para mutuamente, mi tío la adoraba, era su primera nieta, y mi sobrina también, y la tanatóloga les recomendó en ese momento que abrieran el féretro para que ella se pudiera despedir. Y para lo que muchos dirán, ¿cómo no? El féretro, no. Bueno, pues ella se despidió,
Ella se despidió, abrió en el féretro, ella lo besó, le dio la bendición, porque era de darse la bendición, de decirle, abuelo, te voy a extrañar mucho, ¿no? Evidentemente dices, oye, ¿vivió el duelo? Claro que después estuvo muy mal, porque el abuelo que la consentía, el abuelo que le fomentaba, tú eres una campeona, ya no estaba. Evidentemente la niña transitó por un duelo muy complicado, pero hoy hablas con ella, hoy tiene 15 años, hoy hablas con ella y esta niña tiene muy claro lo que es la muerte, muy claro de lo que es la pérdida y recuerda con mucho cariño a su abuelo. Si tú me hablas, sí, lo trabajo. Lo que decías tú. Lo que decía yo, se trabaja y se acepta. Y por ejemplo, tengo otros de mis sobrinos que es, oye, hazle una carta al abuelo. Entonces es un momento muy, muy emotivo, porque es muy importante. Ya ves que antes de que suban el féretro te dan unos minutos para que tú estés en familia, antes de que suban con los amigos que van a acompañar, es el momento preciso. O antes de que lo metan a la caja, ¿no? En la cama donde están o en el hospital, es despídete, ¿no? Agradécele, ¿qué le tienes que decir? ¿No? A veces nos quedamos callados de no decir, porque entonces la otra persona se va a poner triste. La otra persona, te lo juro, maestra, que sabe que va a morir, te lo juro. La muerte, maestra, nos da una sabiduría que no tiene explicación. Hay personas que me dicen, es que mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi hermano de repente empezó a hablar, es que yo me voy a morir. Es que cuando yo me muera, por favor hagan esto, y dices así como, ¿por qué me estás diciendo esto? No hables de esto. Háganme caso, miren, va a pasar esto tiene que ser así, esto tiene que pasar acá. Y siempre le digo a la gente, cuando alguien empieza a hablar así, no subestimes, escucha. De verdad es increíble, maestra. Yo tengo es que le puedo decir tantas experiencias que he tenido en consultorio, pero tengo la experiencia de una viuda, que esa viuda me dolió mucho porque los hijos se eligieron por ella, ¿sabe? Y eso no está padre. Eligieron por ella en el sentido de que el Señor, un mes antes, y platicando con la viuda, un mes antes, el Señor le dijo, de la noche en la mañana, hay que empezar a hacer la cripta. Oye, pero ¿para qué? No hay dinero, ahorita no urge. No, sí, él sano, él sano. Sí, hay que hacer la cripta. No, espérate, todavía nadie se va a morir. Pero se dio la tarea, contrató al albañil, él entró, hizo la cripta, los espacios, toma 2, el señor se pone grave al mes, toma 3, el señor ya estaba grave en la Ciudad de México, la señora se queda aquí, los hijos deciden por ella, que es algo que a mí me duele mucho, que subestimemos la capacidad de las mamás. Es que se va a morir mi mamá, es que se va a poner grave mi mamá, no lo sabemos, pero tiene el derecho a saber que su esposo estaba grave y tenía el derecho a despedirse de él. Todos, ¿no, maestra? Lo que decíamos hace rato, a los niños tenemos que hablarles con la verdad y decirles lo que está pasando, a los adultos mayores también. Por favor, maestra. Y esta viuda me dijo, es que ya no me despedí de mi esposo. Y son esos matrimonios en donde van todos juntos a la tienda y donde van a todos juntos como muéganos, pues imagínate el dolor, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de que le demos a elegir y que se despidan, ¿no? A las mamás, por ejemplo, tengo una amiga, Dorita, nos está escuchando, Dorita les dice a las mamás cuando murieron sus hijos, por favor que el dolor no te limite, viste a tu hijo, viste a tu hija, vístela. Qué fuerte, sí, pero es lo que te conecta con la realidad y te va a doler mucho. Y siempre le decimos a las personas que tu dolor no te ciegue este momento, que estés en contacto con lo que está pasando. Eso implica, imagínate, vestir a un difunto, ponerle la ropa, por eso te decía hace un momento, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu ritual? Ya no te pregunto específicamente de qué color quieres ir vestida, eso ya comúnmente lo hacemos cuando platicamos en clase, ¿no? Pero hasta de qué color, ¿no? ¿Qué zapatos? ¿Cómo te gustaría maquillada, sin maquillar? ¿No? Hay pacientes que hasta le ponen sus uñas porque le gustaba que le pusieran las uñas, claro, ¿no? Ajá. Antes muerta que sencilla hasta el último momento. Esa es parte de la muerte, esa es parte de la muerte. Entonces en los niños tenemos que transitar con ellos y si vemos que existen, lo que acabas de decir, conductas que donde se han regresado, acudir a un terapeuta para que con ayuda del terapeuta puedan transitar por este duelo. Y sea un duelo, nosotros le llamamos un duelo sano, un duelo donde va a pasar por todas las etapas, en donde va a vivir sus etapas,
pero que el objetivo del duelo es aprender a vivir con la pérdida. Maestra, ya casi nos vamos, pero a mí me gustaría que nos dijeras rápidamente cuáles son las etapas de un duelo. Bien, hay varios autores, pero me voy con la de Elizabeth Kubler-Ross. Son 5 etapas, maestra. Negación. Esto no sucedió. Esto no pasó. Esto no pudo haber sucedido. Esto no puede. No, yo espero que todavía mañana entre y me diga, ¿no? O me llame, ¿no? Es normal. Negociación. Existe la negociación antes de la pérdida y después de la pérdida. Vamos a imaginar que yo sé que él se va a morir, ¿no? Bueno, entonces negocio. Dios o la vida o el universo en que creamos, si él se salva, yo hago esto. O sea, hacemos un intercambio, ¿no? Pero cuando existe ya la pérdida, esa negociación se llama frustración, una frustración total. Siguiente etapa, enojo o ira, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el enojo, estoy enojado, pero la ira es un enojo exacerbado, ¿no? He tenido pacientes iracundos, enojados con Dios, ¿por qué tú? ¿No? O con la persona, o el médico, a lo mejor, si fue una cirugía, o el que la atropelló, el que provocó el accidente, ¿no? O la vida, ¿no? Me llevaste lo que más quería, ¿no? La tristeza, y cuando se profundiza la depresión, maestra. Evidentemente la depresión es parte del duelo y es normal que las personas toquen depresión, y la última etapa es la aceptación. Ojo, maestra, no van en orden. O sea, es decir, yo puedo sentirme en la mañana, decir, ok, ya entendí, ya acepté, pero 3 días después, otra vez, me regreso a la negación, ¿no? Entonces, estas etapas son como pelotas y ping-pong. Si yo botara aquí la pelota, va a estar en negación, negociación, ira o tristeza, aceptación. Ojo con lo que voy a decir. La aceptación no es resignación, maestra. No es, bueno, ya entendí que se tenía que morir, que era su tiempo. No, la aceptación es, ¿qué voy a hacer con la muerte de la persona que más amaba? ¿En quién voy a convertir esta experiencia de vida? ¿De qué manera voy a honrar su memoria? Porque no me sirve llorando, ¿sabes? O sea, ¿de qué manera hoy puedo reconocer su existencia en la mía? ¿No? ¿De qué manera voy a evolucionar a partir de esta pérdida? Ya me di cuenta que la vida trae pérdidas. ¿Esta pérdida en qué la voy a convertir? Ese es el trabajo de duelo, maestra. Y en el duelo uno se pelea. Uno hay una gran pelea, maestra, porque a veces traemos pérdidas que no hemos elaborado. Y siempre les digo a los pacientes, esta es tu cerecita del pastel, de un pastel como de 10 o 15 pisos, que nada más vino a hacer esto y vino a tumbar todo lo que traías. ¿Cuántos duelos no resueltos ya traías? Sí. ¿No? Entonces, esas son las 5 etapas: negación, negociación, ira o enojo, tristeza o depresión, aceptación. ¿Cuánto tiempo, maestra? Pues comúnmente nosotros decimos que de 1 a 2 años se considera un duelo sano. Cuando ya se quedan estacionados en alguna etapa, algunas etapas, hay personas que se quedan entre el enojo y la tristeza, pues se pueden quedar ahí por mucho tiempo. Y lo mismo pasa con los niños. Exactamente, maestra, los niños. Es el proceso también. Los niños van creciendo y ves a niños muy enojados, maestra. Sí. Muy enojados. Ves a niños profundamente tristes. En adolescentes ya convertidos en adolescentes, donde la abuela, que era la que lo cuidaba, la que lo apapachaba, la que era su fuente de seguridad, ya no está. Es todo un tema, sobre todo entre los niños, entre la pubertad y la adolescencia. Cuando mueren sus fuentes de seguridad, o se van sus fuentes de seguridad, maestra, está viviendo un duelo. Y hay que tomar atención para que podamos acompañar a estos niños, a estos adolescentes, para que no se vuelvan adultos, maestra, profundamente rotos en relaciones, entrando en las relaciones donde van lastimándose, van lastimando a otras personas, y veamos el caos que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, muy complicado, porque no elaboraron un duelo, porque no validaron lo que les pasó. Y el duelo, insisto, maestra, no solamente es por muerte, usted lo dijo, y por separación, y por pérdida de la salud, y por algún objeto que para mí era importante y se perdió, y por la parte fui extorsionada, perdí mi paz. Todo lo que representa una pérdida significativa, nosotros lo elaboramos. Si nosotros
A eso sí quiero aclarar, por favor, porque a veces dicen que los tanatólogos queremos entrarle a los psicólogos. No, 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 no. Si yo en el proceso de tanatología observo, identifico que hay factores de comportamiento que yo no tengo el alcance para solucionarlo, se los mandamos a los psicólogos o los psicoterapeutas. Y si ese paciente, hablando de adultos o adolescentes, requiere de un tratamiento psiquiátrico porque el estado de ansiedad o depresión es alto, también hacemos un equipo multidisciplinario. Los tanatólogos no podemos trabajar solos, maestra. Tenemos que apoyarnos de los psicólogos, de los psicoterapeutas, de los paudiopsiquiatras para los niños adolescentes, con los psiquiatras, para que en conjunto podamos ayudarle a la persona, llámese niño, adolescente, adulto, a transitar por este duelo. Pues ahí está. Un tema bien interesante, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, maestra. Gracias, gracias. Pues ahí está un tema muy interesante que nos da para seguir platicando más aún todavía, ¿verdad? Este tema tan interesante, pero hoy quisimos tratarlo con respecto a nuestros niños en esta semana del Día del Niño. Pues nosotros ya nos vamos. Muchas gracias, maestra María Elena. Un gusto haberla tenido con nosotros aquí en el Brevario. Gracias, maestra. Nosotros ya nos vamos. Nos escuchamos en la próxima emisión del Brevario. Muchas gracias. Buena tarde. JMS Radio, diversidad auditiva. Es un parque nacional ahora. No es que tenga que ser, ¿no es cierto? No te voy a decir. Es un parque nacional ahora. No es que tenga que ser, ¿no es cierto? No te voy a decir.